Bueno, chicos, pensaba que no estaba silenciado, van a disculpar. Vamos a empezar por esta tercera parte, por la perforación timpánica por trauma. Esta se produce principalmente cuando nos sometemos a una sobrepresión ambiental o barométrica. Esto se puede dar cuando nos metemos en una piscina de 2 metros en el fondo, nosotros notamos, por lo menos muchos hemos debido notar, que el oído nos molesta a la hora de salir. O cuando viajamos de Santa Cruz o de Sucre a Potosí, igual notamos como la presión en el oído se nota rara. O cuando hemos ido a alguna marcha y un perrito o algo suena muy cerca de nosotros, que muchas veces se tiran mal y justo suena casi en nuestros pies y notamos como un zumbido a un acúfeno y luego una sensación de incomodidad, como si hubiese ahí algo que te está oprimiendo. Toda sobrepresión que hay en el conducto auditivo externo nos va a generar una posible perforación. El paciente va a presentar otalgia, dolor, secreciones, en ocasiones secreción de sangre, otorragia, acúfeno, el típico silbido que a veces notamos y que es muy evidente en las explosiones, y una hipoacusia de transmisión, que como ya saben es cuando la parte ósea o el canal óseo está ok, pero el canal aéreo nos daña. Esto ya hemos visto en el capítulo 1, cómo sale en el Weber y cómo sale en el Schwabach y en el RINE. Eso ya es del primer video. El diagnóstico, casi como prácticamente todas las patologías del conducto auditivo externo, es mediante una otoscopia en el que vemos el tímpano roto con restos hemáticos. Ahora, el tratamiento, que es lo que más nos interesa, el médico en muchas veces no va a hacer nada. En el 90% de los casos es expectante, es decir, nosotros tenemos que vigilar ese tímpano porque este por naturaleza se va a regenerar solo. Se debe evitar la entrada de agua para no tener sobreinfecciones. Por ejemplo, los que nos hemos roto la mano, la pierna, el codo o algo, y nos han puesto un yeso, el médico siempre nos ha dicho, envuélvete el yeso para evitar, o cuando te metas a la ducha, para que no se moje. Lo mismo tenemos que recomendar al paciente que no moje y que no genere humedad en nuestro conducto auditivo, en su conducto auditivo, porque nos puede generar una sobreinfección, como hemos visto en las otitis difusas y furunculosas o furúnculo, se genera principalmente por una elevada humedad y por contaminación por otros microbios. Si al mes no ha cerrado por reepitelización, debemos de reavivar los bordes con bisturí y cubrir con algodón propio de una especialidad. El general, por lo general, no va a hacer esto. A los 3 meses, el especialista ya va a hacer un procedimiento quirúrgico que es una meringoplastia con fascia del temporal. Esto ya es nivel especialidad que un general no va a ver. Ahora, si ustedes deciden ser otorrinos, van a hacer muchas veces esto. Y como sabrán, otorrino es muy quirúrgico. Aquí. Esto es un ejemplo, un tímpano normal y un tímpano roto. No hay donde perderse y en la otoscopía se nota muy evidente. Es la membrana timpánica y un agujero en cualquier cuadrante del tímpano. Como hemos dicho, también puede haber restos hemáticos en diferentes partes. Esta es una perforación limpia, esta no es una perforación limpia que ha debido presentar otorragia y un dolor inmenso. Esto más que todo se va a asustar porque le está sangrando el oído. Ahora vamos con una miasis. Esto es un poco un recordatorio de lo que hemos visto en parasitología, que es una infección de larvas de la mosca. Es cuando se resume, gusanos en el oído. Va a presentar otodinia o dolor de oído y lo más importante, una hipoacusia de transmisión y acúfenos. También puede presentar sensación de movimiento o escuchar cómo se mueve algo en su oído, que es propio de que las larvas se están moviendo. No se asusten, vamos a ver larvas, hay imágenes que es muy evidente que hayan larvas. El diagnóstico, como toda patología del conducto auditivo externo, una otoscopía y visualización de larvas. Si no vemos larvas, cuerpo extraño. Si vemos larvas, miasis. Tratamiento. Por lo general se utiliza éter y extracción por micropinzas, no tenemos que utilizar otras pinzas. ¿A qué se refiere con éter? Primero tenemos que dormir o, por así decirlo, anestesiar al gusano. El éter, soluciones de albahaca, soluciones de alcohol, nos van a utilizar para
dormir esas larvas y sacarlas una por una y repetirlo muchas veces. Y tenemos que dar antibióticos sistémicos para evitar una infección por esas larvas. Aquí podemos ver en la otoscopía larvas muy evidentes, muy claras, es como vemos gusanos en el oído. Ahora, una otitis externa maligna, esto por lo general tal vez el doctor no lo lleve, pero es muy jodida. Es una otitis externa o la definición que le da Diamante, que es el libro base de otorrino, es una dermoepidermitis del conducto auditivo externo con afección de la membrana timpánica. Es como una otitis externa difusa, pero con la diferencia es que esta es producida principalmente por pseudomonas y anaerobios en pacientes diabéticos e inmunodeprimidos. Esto es lo más importante. Estos pacientes casi siempre dan complicaciones a la hora de un tratamiento, a la hora de llevar al paciente. En la clínica o lo que va a presentar el paciente es un edema muy intenso que en ocasiones no nos va a permitir observar bien el conducto auditivo externo mediante la otoscopía, una otorrea purulenta, dolor intenso y una hipoacusia de conducción. Muy importante que el dolor y la hipoacusia no va a evolucionar positivamente con el tratamiento, es decir, nosotros vamos a administrar los antibióticos necesarios y con el tiempo el paciente va a seguir teniendo dolor y va a seguir teniendo una hipoacusia. No hay que asustarnos porque es normal que durante el tratamiento mantenga los síntomas. Ahora, el diagnóstico, como hemos dicho, todos se hacen con una otoscopía en el que vamos a ver un tejido de granulación del conducto auditivo externo que es muy patognomónico y a veces difícil de ver por el edema elevado y muchas veces se utiliza una tomografía computarizada en el que se evidencia erosión del temporal y base del cráneo. Recuerden esto, que es un edema muy intenso, la región va a estar muy edematosa. Ahorita igual les voy a enseñar imágenes de una tomografía muy intensa. Va a estar un edema elevado. Ahora, hay otra clasificación que utilizan para diagnosticar la otitis externa maligna mediante criterios mayores y criterios menores, al más estilo Finrix, o no me recuerdo qué era no recuerdo muy bien, de la insuficiencia cardíaca, que es hecha por la revista española de medicina quirúrgica, en el que tenemos criterios mayores: otalgia intensa, otorrea, inflamación de la piel, microabscesos y gammagrafía ósea con TC99M positiva, que es un estudio muy específico de radiología. Criterios menores: aislamiento de pseudomonas, imagen radiológica de necrosis, pacientes inmunocomprometidos, esto es importante, o pacificación de cavidades neumáticas. Ahorita vamos a ver ese signo. Afección de pares craneales y paciente senil. Ahorita van a entender por qué hay una afección de pares craneales. Recuerden que les dije que va a haber tejido de granulación. Ese mismo tejido va a producir una necrosis y ulceración. Se va a ulcerar y se va a necrotizar. Una vez que se necrotiza, ese tejido de granulación se extiende a estructuras contiguas, produciendo una osteomelitis, una erosión del temporal, una erosión de la base del cráneo. Es decir, el paciente se nos está complicando mucho. Esto se va a extender a una parálisis facial y poco a poco va a ir empeorando y comprometiendo pares craneales, del 1 al 12, el 9, 10, del 9, 10, 11 y 12. Y por último nos puede dar una meningitis, es decir, ya estamos muy jodidos. Y por último, también se ha visto que puede dar parotiditis que va a generar entre un 40 a 50% de mortalidad. Algo que tal vez se me olvidó mencionar es que la otitis externa maligna produce una mortalidad del 50%. Hay que tener muy en cuenta en eso, que siendo fríos, por así decirlo, y siendo muy ventajistas, 5 de cada 10 pacientes con otitis externa maligna mueren. Y esta es la evolución, por así decirlo, de la necrosis. Primero está el conducto auditivo externo, luego la mastoides, base del cráneo. Esto luego va a comprometer nervios, produciendo primero parálisis facial con afectación del quinto. Luego vamos a producir daños en el 9, el 10, el 11, el 12. Posterior va a haber una meningitis. Recordemos que también va a haber necrosis de la base del cráneo y por ahí va a ingresar en la cavidad. Luego de esa meningitis también se han visto microabscesos a nivel del sistema nervioso central. Luego va a haber una afección de parotiditis que también se puede evidenciar en la tomografía, que igual nos va a añadir riesgo de mortalidad. El tratamiento:
sí o sí tenemos que ingresar al paciente al hospital. Una otitis externa maligna, tenemos criterios mayores y encima el paciente es diabético inmunodeprimido, ingresar al hospital. Desbridamiento quirúrgico. Esto se da de acuerdo a lo que decide el especialista. Recuerden, si tenemos una otitis externa maligna, lo mejor es derivarlo o hacer interconsulta con otorrinolaringología, porque el riesgo de mortalidad es elevado, es mejor que lo trate alguien especialista que nosotros como generales y que se nos cargue un muerto a, a nuestra memoria. Y como saben, si es una infección, antibiótico-terapia. Se puede utilizar ciprofloxacino de 6 a 8 semanas, un tratamiento largo, o también si sospechamos de pseudomonas, si tenemos en cultivo pseudomonas, de carcilina o piper, más tobramicina y gen. Por lo general, estos son los dos espectros. Cipro, más que todo enfocado, anaerobios, TICAR, más que todo enfocado, o el segundo, a, como se dice, a pseudomonas. Aquí tenemos un caso en el que hacer una otoscopia en este oído es difícil. Vemos un edema, erosiones. Recuerden que estas erosiones no se van a simplemente quedar en el conducto auditivo externo. Pueden progresar al pabellón auricular. Erosiones, tejido con granulación, otras y etcétera. En la tomografía axial se demuestra una erosión de la corteza. Aquí vemos todo normalico, pero aquí ya vemos tejido erosionado, compatible, ya tenemos un criterio mayor, erosiones, etcétera, otitis externa maligna. Recuerden que la otitis externa maligna principalmente va a provocar erosiones. Aquí tenemos un caso que lo saca de radiopaedia, que podemos ver, como hemos dicho, opacificación parcial de las celdillas mastoideas. Aquí tenemos la izquierda, está completamente, ampliamos, está completamente despejada, pero en la esto es derecha, en la izquierda vemos una opacificación, que es ocupamiento de las celdillas. Aquí en otra ventana seguimos viendo esto 100% despejado y esto lo vemos ocupado. La ocupación en la tomografía axial en una ventana, en una tomografía con contraste óseo, ventana ósea, se va a ver plomo o se va a ver un grisáceo con consistencia de tejido blando, que esto puede ser tejido purulento. Eh, bla, bla, bla. Tenemos un engrosamiento de tejidos blandos a lo largo del conducto auditivo externo. Pueden ver que este tejido blando está normal, pero si aquí se dan cuenta, todo está exageradamente edematizado, hinchado, un engrosamiento propio de un edema de este lado. Así que tenemos, no hay erosión de momento, no tenemos un paciente erosionado, pero sí tenemos ocupación de las celdillas, así que esto ya es nivel especialidad, así que no se preocupen. Recuerden los criterios mayores, criterios menores, simplemente las complicaciones que son jodidas, el tratamiento que es antibiótico-terapia. Esto es recomendado más que todo por anaerobios, y esto es más que todo recomendado para pseudomonas, a ver qué más en esto, la patología, el diagnóstico, como saben, es otoscopía más tejido de granulación del conducto auditivo externo, el signo patognomónico, por ejemplo, les preguntan, signo patognomónico de la otitis externa maligna, tejido de granulación en el conducto auditivo externo, ya está. Exámenes complementarios, la tomografía, también puede haber gamografía con talio y también puede haber con galio. Si no me equivoco, galio 58, 59, pero eso ya es estudios muy caros. Con una tomografía nosotros ya, conociendo un poco la tomografía, podríamos determinar el diagnóstico o complementar el diagnóstico. Y por último, cuerpos extraños, que es simplemente, ¿quién no se ha metido alguna vez algo a su oído? Casi todos los niños, y esto se presenta principalmente en los niños. Elementos extraños en el conducto auditivo externo. Pueden ir desde moscas, desde palillos, desde papel, desde algodón, desde lo que se imagine. Puede, de acuerdo a distintas escuelas, lo clásico que manejan es dividir los elementos en inmóviles o inanimados, que son inorgánicos, piedra, papel, algo que no se va a mover, y algo móvil o vivo, que pueden ser insectos. Otros autores recomiendan diferenciarlo en hidrófilo e hidrófobo, de acuerdo a que si puede absorber líquido o rechaza el líquido, o rechaza agua. Esto es muy importante en las semillas.
en el algodón, tejidos que se pueden agrandar con el contacto con el agua. En la clínica, dolor de oído, hipoacusia de transmisión. Esta hipoacusia es ya cuando el paciente lleva mucho tiempo evolucionado, puede haber un diagnóstico que es la otoscopía con la visualización de un cuerpo extraño muy evidente. Ahora, el tratamiento, si es un objeto inanimado, que por lo general es piedras, por lo general puede ser un papel, una ramilla, extracción como si haríamos en un tapón de cerumen. Si está muy adherido, utilización de solución o de solución fisiológica calentada a 37 grados centígrados, lo ponemos en extracción con micropinzas. Si es un objeto inanimado, diré animado, como un insecto, una mosca, una garrapata, puede darse, primero tenemos que dormir al insecto para evitar que éste dañe más el conducto auditivo externo. Se utiliza alcohol y puede utilizar otras sustancias anestesiantes o anestésicas. Y por posterior extracción, es como dormir al bicho y sacar al bicho. Aquí una anécdota de un docente, no me recuerdo, de parasitología, que lo mismo decía que se puede utilizar trozos de carne, lo que sea. Pueden haber garrapatas, pueden haber desde arañas, pueden haber moscas. En México se reportó un caso de una araña que se metía al conducto auditivo externo de una señora. Puede haber todo, inclusive es normal que se metan bichos al conducto auditivo externo, lo raro es que se queden. Y por último, cuando nos metemos semillas, un poroto, algo, cualquier tipo de semilla, primero hay que deshidratar, porque si las semillas cuando se introducen no pasa nada, pero pasa el tiempo y se suelen hinchar porque recordemos que el conducto auditivo externo es húmedo. Se ducha el niño, se mantiene húmedo, húmedo, húmedo y se hincha. Primero hay que secarlas o reducir su tamaño con alcohol y glicerina por 3 días y posterior extracción. Es muy importante utilizar un material idóneo, porque si utilizamos mal el material, el objeto lo podemos empujar sin querer y dañar el tímpano, por lo que hay que utilizar micropinzas. Y siempre hay que utilizar, en el caso de que hagamos esta extracción, visualización continua. No podemos sacarlo a ojos de buen cubero, tenemos que observar bien, más que todo si estamos ante un objeto vivo. Aquí tenemos una mosca en un conducto auditivo externo, no sé cómo habrá entrado, pero ahí está. Lo que deberíamos hacer en este caso es dormir a la mosca, sedarla, meterle alcohol, meterle anestésicos y sacarla con mucho cuidado para evitar. En el caso de que haya moscas o cualquier tipo de bicho, el paciente igual va a tener la sensación de que sonidos de aleteos en su oído. Luego aquí tenemos algodón, no sé cómo habrá entrado, papel, tampoco sé cómo ha entrado, hasta ramas se puede encontrar en el conducto aditivo externo. Y hasta aquí está, chicos. Tucu, pam, bien. Aquí.